Mucho gusto iniciar esta tercera mesa de trabajo en estos 2 días de jornada de este taller internacional y tengo el gusto de presentar ahora como primer ponente a Miguel Sarre. Él es profesor del ITAM y miembro del subcomité de las Naciones Unidas contra la Tortura y bueno, sabemos que también ha tenido un papel muy destacado en esta reforma judicial que es también objeto de análisis, de estudio en este seminario. Bienvenido, Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias, Elena. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo debo ofrecerles una disculpa porque en el programa aparece que estaríamos formando parte de una mesa y había acordado con los organizadores que tendría yo una participación marginal y relacionarlo con el tema penitenciario, con la vinculación que existe entre la reforma judicial y la reforma al sistema penitenciario en nuestro país, que consideramos y accedieron los organizadores a incluirlo porque tener una reforma, contar con reglas de debido proceso sin al mismo tiempo reformar la ejecución de la pena en nuestro país no tiene mucho sentido. Entonces por eso se me abrió este espacio para comentar las implicaciones en lo penitenciario de la reforma, particularmente de la reforma procesal penal en México del año pasado. Nuestra Constitución establece en este cambio reciente dos cambios fundamentales. Por un lado, modifica el concepto de readaptación social, lo abandona, y por el otro lado, introduce la figura de los jueces de ejecución de la pena. Estos dos cambios están estrechamente relacionados y tienen enormes implicaciones. En cuanto al concepto de readaptación social, vale la pena hacer un poquitito de un recuento breve de cómo ha venido evolucionando en nuestro país. En 1917, la finalidad de la pena, constitucionalmente, no era la readaptación con la que la mayor parte de nosotros, los mexicanos, nos formamos y crecimos, sino era un concepto que tenía todavía una carga moral mucho más fuerte, era la regeneración. De manera que no estaba el Estado frente a sujetos de cualquier calidad, sino ni más ni menos que frente a sujetos degenerados. Y esto subsistió hasta el año de 1965, en la reforma constitucional de 64-65, promovida principalmente por el doctor García Ramírez, a la par de todo un movimiento de humanización y de mejora del sistema penitenciario que se dio en ese entonces y que fue muy significativo, y cambió hacia el sistema de readaptación, que era a la vez, estaba a tono con el pensamiento que se venía desarrollando en los congresos de Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente. Sin embargo, este concepto, esta idea todavía tenía una carga, ya no tanto moral, se desplazó un poquito a lo psicológico. Ya no era un ser moralmente reprobable, pero psicológicamente desadaptado. Era un ser al que había que adaptar algo. No era un ser solamente responsable, al que había que aplicarle una sanción en condiciones de vida digna, de acuerdo con el título respectivo que es la sentencia, sino era un ser anormal de alguna forma. Bueno, en los últimos años, de entonces para acá, la doctrina ha evolucionado mucho, principalmente por aportaciones de juristas como Alessandro Barata y Ferrajoli, y ya nos encontramos frente a nuevos paradigmas como la idea y el principio de la presunción de normalidad del interno. El interno es diferente porque está preso, pero no está preso porque es diferente. Es un ser absolutamente normal. No solo eso, su normalidad es el presupuesto de su culpabilidad. Si no fuese normal, no tendría que estar ahí, tendría que estar quizá en el establecimiento de enfrente para inimputables, pero no en ese establecimiento. De manera que no hay que darle ningún tratamiento. Esto implica la ruptura de la columna vertebral de todo el sistema hasta hoy vigente en nuestro país, que está fincado en la idea del tratamiento técnico, progresivo e individualizado, como sucede, y me corregirán por favor los visitantes, en la mayor parte de los países de América Latina. Es decir, tiene un alto componente clínico. El penado es de alguna manera
un enfermo. Por supuesto que también lo omití mencionar la enorme aportación en ese sentido, y poco conocida, por cierto, de Michel Foucault. Michel Foucault tiene una obra espléndida, Los Anormales, donde trata este problema y nos describe cómo en Francia estos famosos estudios de personalidad que todavía se practican y que tienen efectos jurídicos, tienden a demostrar que desde antes de cometerlo, el imputado se parecía ya al delito que habría de cometer. Ya estaba hecho para ese delito. Y entonces nada más es cosa de prefigurar y amarrar los rasgos de la personalidad. Y esto no es casual. Hace muy poquito, a propósito del secuestro que ocurrió aquí con el caso lamentable del niño Fernando Martí, un artículo de Carlos Loret de Mola describía cómo las investigaciones periciales habían demostrado que los implicados, a quienes se ha implicado en estos crímenes, ya desde la secundaria secuestraban perritos. Por lo tanto, continuaron con su conducta delictiva, ya tenían ese perfil, ¿verdad? Entonces secuestraban los perritos de los amigos de la familia para después cobrar la recompensa, y ellos mismos cínicamente iban y colocaban los cartelitos de "se busca perrito" y después los cobraban. Eso está un poco difícil de creerlo, ¿verdad? Pero seguramente es parte de la construcción, precisamente para demostrar que la persona se parecía a su delito desde antes de haberlo cometido. Bueno, pues ahora nuestra Constitución da un paso muy importante al abandonar este concepto de readaptación e incorporar un concepto que todavía no es el concepto absolutamente apegado, no es el concepto que seguramente le gustaría a Ferrajoli, pero es un concepto mucho más neutro, el concepto de reintegración o reinserción. Es un concepto que implica algo más objetivo. Ya pasé de ser un degenerado, dejé de ser un desadaptado, y soy una persona que no está insertada, que voy a volver a la sociedad. Bueno, con todo lo que el simbolismo que esto todavía acarrea, implica una enorme ventaja. Y digo simbolismo porque en realidad, pues esto de que están fuera de la sociedad es una simple metáfora, ¿verdad? Porque cuando me habla por teléfono un interno, no me habla y me dice, pues, ¿le hablo acá desde dónde? Pues desde fuera de la sociedad. Ay, Dios mío, ¿verdad? ¿Desde dónde estará hablando este hombre que no está en la sociedad? No, ahí está, ¿verdad? Puedo llegar y verlo al día siguiente. Está en la sociedad, y cuando tiene una visita conyugal, no podemos pensar que ella estaba fuera de la sociedad y él estaba en la sociedad y los dos estaban juntos, ¿verdad? No, creo que son metáforas, pues, que arrastramos, que llevamos, pero lo que importa es ver las consecuencias jurídicas que de esto se desprenden y las consecuencias que tienen, sobre todo, para el debido proceso. Y hablo de un debido proceso penitenciario, porque el debido proceso no termina en la sentencia, el debido proceso termina con la ejecución y el cumplimiento de la pena y debe extenderse hasta allá. Pero bueno, si dejamos esto por un lado, el aspecto de la evolución conceptual constitucional de la ejecución de la pena, que debo admitirlo, es algo que se da sin mucha explicación ni en las iniciativas ni en el dictamen, porque esto se agregó en el curso de la reforma constitucional. Es algo circunstancial de alguna manera, pero vamos, es un claro mandato constitucional. Pues este cambio va de la mano con el segundo aspecto que quiero comentar con ustedes, el relativo a la ejecución, al juez de ejecución de la pena. ¿Cómo se crea el juez de ejecución de la pena? Está previsto de una manera un tanto escondida en la Constitución. Lo único que nos dice la Constitución es que la imposición de las penas, que ya lo decía, y toda modificación en su naturaleza o duración, que esto se agrega, será responsabilidad de la autoridad judicial. Fíjense ustedes que estrictamente no habría necesidad de decirlo, ¿verdad? Ya debía ser una función judicial el resolver sobre la naturaleza y duración de la pena, o sobre la modificación en la naturaleza y duración de la pena, puesto que si la autoridad judicial es la única que puede imponer la pena, ergo, es la única que puede también desimponerla. ¿No estarían ustedes de acuerdo? Va en el sentido constitucional que si el juez impone la pena, la autoridad administrativa no puede, lisa y llanamente, desimponerla a partir de procedimientos administrativos.
Me tocó ver un caso muy significativo en el estado de Veracruz, cuando colaboré en la CNDH, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde una persona sentenciada fue preliberada el mismo día que ingresó al reclusorio por la autoridad administrativa. Es decir, se redactó rapidísimo y salió libre, ¿verdad? Entonces tendría esa facultad, que era una verdadera burla al Poder Judicial, puesto que todo lo que hacía el Poder Judicial podría ser deshecho por la autoridad administrativa. Recuerdo un juez en Aguascalientes que me decía indignado, bueno, yo condené a una persona a 8 o 12 años de prisión, no me acuerdo, y a los 4 o 5 meses, estando en el mercado con las bolsas del mandado en las manos, me lo encuentro de frente, ¿verdad? ¿No? Pues es la famosa puerta de atrás del sistema. Pues esto vuelve ya, si bien no era necesario estrictamente desde un punto de vista jurídico el que se manifestara con claridad que la modificación también de las penas en su naturaleza o su duración también es facultad del Poder Judicial, tiene un sentido político y tiene un mandato especial que, aunado a lo manifestado en el dictamen tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, bueno, se traduce en la creación de los jueces de ejecución de la pena. Una nueva jurisdicción con enorme trascendencia y que es, por cierto, una de los primeros cambios que tendrán que entrar en vigor en esta reforma penal que hemos iniciado, puesto que si bien para la plena instrumentación del sistema oral acusatorio tenemos un plazo de 8 años, para los jueces de ejecución de la pena tenemos únicamente un plazo constitucional de 3 años. Bueno, y esto implica, además de reivindicar, pues es una forma de reivindicar al Poder Judicial y dejar en claro que el Poder Ejecutivo, cuando se trata de ejecución de la pena, es un mero auxiliar del Poder Judicial. Es decir, el Poder Ejecutivo se había tomado el control, no solamente material de la ejecución de la pena, sino el control jurídico de la ejecución de la pena. Pues ahora queda únicamente con el control material y como un apoyo, ayuda, y deberá estar sujeto a la autoridad judicial. Y a la autoridad judicial representada por el juez de ejecución de la pena. Esto es algo que puede contribuir de manera muy significativa para terminar o aliviar el caos penitenciario que se vive en nuestro país como en muchos otros países de América. Es decir, que exista un equilibrio de poderes, que exista una autoridad que esté por encima de la autoridad administrativa penitenciaria y por encima del interno para dirimir las controversias o los conflictos que surgen entre administración penitenciaria e interno. Y es que es un cambio conceptual muy hondo porque es ver al interno como un sujeto de derechos frente a la administración, de la misma manera que estamos acostumbrados a verlo así frente a la administración, frente a la autoridad administrativa, como es en el caso de la justicia de tipo contencioso administrativa. No nos extraña que se sienten en el mismo plano de igualdad procesal la autoridad administrativa, por ejemplo aquí del Distrito Federal, de la autoridad del gobierno del Distrito Federal, frente al gobernado que reclama la imposición de una multa o cualquier otra actividad, y que un juez diga, pues en este caso tuvo razón la administración, y en este caso tuvo razón el ciudadano. Pues ¿por qué no habría de ser igual en el caso de quien cumple una pena y que además está en una condición de extrema vulnerabilidad? Entonces se introduce este juez y yo quisiera compartir con ustedes cuáles serían algunos de los principales temas concretos que estarán en la decisión de estos jueces. Yo ubico estas materias. En primer lugar, un control sobre el régimen disciplinario interno, es decir, sobre la imposición de las sanciones administrativas a los internos por la autoridad penitenciaria. Por ejemplo, la sanción de aislamiento temporal o la sanción de suspensión de visita o cualquier sanción de las que estén previstas en el reglamento interno. Este sería un control sobre este tipo de sanciones. En segundo lugar, las decisiones sobre la ubicación interna, que puede ser muy trascendente, dónde se ubica un interno dentro de un reclusorio. En tercer lugar, decisiones sobre traslados. En cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con los reductivos de la pena de prisión, es decir, todo este sistema que en México le denominamos de beneficios de ley, que es justamente al corazón de lo cual va la reforma constitucional, la posibilidad de decidir sobre la reducción de la pena. Esa facultad será exclusivamente
Judicial, sin que ello implique que la autoridad administrativa pueda proporcionar la información o hacer las propuestas correspondientes para el otorgamiento de esos reductivos de la pena de prisión, que dicho sea de paso tendrán que simplificarse bajo un esquema distinto al actual sistema de readaptación social, es decir, tendrán que decidirse sobre bases diferentes, ya no sobre consideraciones relacionadas con el grado de readaptación del interno, sino vinculados a consideraciones sobre la conducta del interno, lo cual de paso es congruente con el derecho penal de acto. No podemos sostener un derecho penal de acto y un derecho ejecutivo penal de autor, como lo tenemos actualmente. Entonces, por eso, aquí en este punto, digamos que se hace un puente muy claro entre la reforma conceptual y la reforma orgánica al crearse los jueces de ejecución de la pena. No sería absurdo, sería una locura crear todo este nuevo modelo con todo lo que implicará en el Poder Judicial de la Federación y los poderes de los estados, crear los jueces de ejecución de la pena para convertirlos en una especie de jueces de la personalidad, ¿verdad? Y que digan después de dictámenes X y Y, es que este sí está apto para reinsertarse a la sociedad, ya no utilizarán el lenguaje de readaptado, ¿verdad? Eso sería un verdadero fraude a la Constitución, ¿verdad? Tendrán que atender a situaciones objetivas, como los jueces penales, cuestiones que son verificables, irrefutables, y no aspectos subjetivos como los que recoge actualmente nuestra ley. Y nos podemos detener en eso un momentito un poquito más adelante, pero termino con los distintos ámbitos de competencia. Así como los reductivos, también los jueces de ejecución tendrán el control sobre los sustitutivos de la pena de prisión, es decir, principalmente el trabajo en favor de la comunidad, es decir, todo lo que sea una forma de cumplir con la pena, sea en reclusión o no en reclusión. El siguiente yo creo que es uno de los aspectos más importantes, y es el control sobre las condiciones de la reclusión, la calidad de vida en reclusión. Ese es un punto crucial. Si no se llega a este punto, la reforma quedará completamente a medias. Ya será ventaja pues que el juez gane control sobre la ejecución penal en lo estrictamente jurídico, pero necesitamos que los jueces tengan plenamente el control y todos los elementos para garantizar condiciones dignas en la ejecución de la pena. Y que exista no un juez como la figura de un visitador, que es una figura importante, pero distinta, no un juez que va a supervisar la prisión y a ver qué... No, sino un juez que lleva un procedimiento reglado y que dicta resoluciones vinculantes para la administración y que dispone de medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones. Si no lo hacemos así, estamos realmente diciendo que el juez puede tener ciertas facultades jurídicas, que al interno le podemos aplicar una pena, pero que la autoridad administrativa realmente no se va a someter a derecho. Estamos constituyendo, estamos reconociendo, para utilizar la expresión de Ferrajoli, estamos reconociendo la existencia de un poder salvaje, ¿verdad? Tú estás fuera del derecho, tú estás más allá del derecho, yo no te puedo obligar a ti, la situación es muy delicada, etcétera, etcétera, no te puedo obligar a ti, director del reclusorio, a que adoptes esta resolución, a que ceses una medida de aislamiento, a que proporciones alimentación adecuada a los internos, a que tomes medidas para que la visita no sea revisada de esta forma, etcétera. Necesita un juez que tenga realmente ese poder coactivo. Como último elemento, y ojalá que ustedes pudieran aportar más funciones de los jueces de ejecución de la pena, estaría la posibilidad de que intervenga para proteger los derechos de los visitantes. Y al hablar de los derechos de los visitantes me refiero no solamente a los derechos de los familiares y amigos de los internos, sino también a los derechos, al derecho de la sociedad, de los ONG y de los individuos que quieran conocer la prisión y que quieran realizar una función que deberá estar ciertamente reglada de escrutinio público. Y aquí hay un puente también muy importante entre la reforma procesal penal y la ejecución de la pena. Si una de las divisas y de las notas características de la reforma procesal es la publicidad, pues esa publicidad del artículo 20 hay que extrapolarla también a la ejecución de la pena. La ejecución de la pena tiene que ser pública y sujeta al escrutinio público. Si la razón de ser de que las audiencias sean orales es para que exista un control social en la obtención de la prueba,
pues existe la misma razón para que las penas impuestas se apliquen con apego a derecho. La sociedad tiene derecho a ver cómo se aplican las penas. La sociedad tiene derecho a estar ahí de la misma manera que tiene derecho a estar en la sala de audiencias. No basta la autoridad penitenciaria, no basta los mecanismos oficiales, el propio juez de ejecución, no bastan las comisiones de derechos humanos. Es necesario que esté la sociedad, que pueda entrar la sociedad. Sin ese escrutinio público no será suficiente el control judicial que pueda desempeñarse sobre la prisión. Y para que ustedes puedan apreciar, seguramente muchos conocen el caso Verbitsky argentino, cómo se puede realmente en los hechos llegar a ejercer un control judicial, o cómo puede en la corte o los tribunales llegar realmente a tomar cartas en el asunto en el tema penitenciario. Quiero leerles un par de párrafos de la resolución, algo sobre los antecedentes y después sobre los puntos resolutivos de esta resolución de la Corte Suprema de Argentina. Ojalá que en algunos años nuestra Suprema Corte, nuestros tribunales federales y locales estén involucrados y estén decidiendo cuestiones de este tipo. Ustedes ven ahorita la jurisprudencia, si revisan los precedentes judiciales de nuestro país, van a encontrar que los temas penitenciarios están prácticamente ausentes. No solamente porque carecemos de una jurisdicción penitenciaria, que vamos a aclarar ahora, sino también porque la propia jurisdicción de amparo no ha llegado a esto. En parte porque no ha habido el suficiente litigio que plantea los casos, y en parte porque las autoridades judiciales tampoco han resuelto los casos con profundidad para ir generando un cauce de atención jurisdiccional a los problemas penitenciarios. Bueno, ¿qué pasaba en la provincia de Buenos Aires? Dice en un artículo de Cristian Curtis, de acuerdo con la representante de los quejosos, la nota distintiva de las 340 comisarías que funcionan en la provincia de Buenos Aires es la sobrepoblación y el consecuente hacinamiento que deben padecer las personas privadas de su libertad. Pese a tener capacidad para 3.178 detenidos, alojan a 6.364. Es decir, como el doble, según información de octubre de 2001. Según la posterior actualización de las cifras, la situación empeoró. En el conurbano bonaerense, 5.080 detenidos ocupaban 2.068 plazos. Los calabozos se encuentran en estado deplorable de conservación de higiene, carecen de ventilación y luz natural, la humedad y en el verano el calor son agobiantes. No cuentan con ningún tipo de mobiliario, por lo que toda actividad, comer, dormir, que desarrollan los internos debe llevarse a cabo en el piso. Los sanitarios no son suficientes para todos y no se garantiza la alimentación adecuada de los reclusos. Existe un gran riesgo de propagación de enfermedades infectocontagiosas y la incidencia de casos de violencia física y sexual entre los propios internos es alta. Bueno, una situación que tiene muchísima semejanza con la que se vive en las prisiones, por ejemplo, en el Distrito Federal, la sobrepoblación mucho mayor que el doble de la capacidad instalada. Pues en este caso, después de una vicisitud, después de una serie de instancias que hicieron que el caso llegara hasta la Corte Suprema de Argentina, lo que la Corte Suprema resolvió fue esto. Uno, declara que las reglas mínimas para el tratamiento, nótese que todavía están en el paradigma clínico, ¿verdad? Tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas recogidas por la Ley 24/660 confirman las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de los jueces, deberán hacer cesar en términos de 60 días la detención en comisarías de la provincia de menores de edad y enfermos. Se instruye a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los tribunales de todas las instancias de la provincia para que en sus respectivas competencias, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado federal. Ordena al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que, por intermedio de la autoridad de ejecución de las detenciones, remita a los jueces respectivos en el término de 30 días un informe pormenorizado en el que consten las condiciones concretas en que se cumple la detención,
características de la celda, cantidad de camas, condición de higiene, acceso a servicios sanitarios, etcétera, a fin de que estos puedan ponderar adecuadamente la necesidad de mantener la detención o bien dispongan las medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesiva. Es decir, que podrían poner en libertad de internos para los cuales el Estado no tiene las condiciones de dignidad necesarias. Ordena también que se informe en el plazo de 5 días toda modificación relevante de la situación oportunamente comunicada. Dispone que cada 60 días el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires informe a la Corte las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos en todo el territorio de la provincia. Exhorta a los poderes ejecutivo y legislativo de la Provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación en ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales e internacionales. Encomienda al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que a través de su Ministerio de Justicia organice la convocatoria de una mesa de diálogo en la que deberán participar la accionante, la peticionaria y las restantes organizaciones presentadas como amicus curiae, sin perjuicio de su integración con otros sectores de la sociedad civil. Se debe informar a la Corte cada 60 días de los avances logrados. Bien, esto es nada más parte de la sentencia y nos da la idea de cómo puede el Poder Judicial llegar a influir realmente en las condiciones de ejecución de la pena. Y termino con lo que había iniciado, ¿verdad? De muy poco nos servirá si lo logramos, que ojalá que lo logramos, tener un debido proceso penal en México, ser juzgados por los jueces y no por el Ministerio Público, tener confianza y credibilidad en nuestra justicia, si después de lograr eso tenemos condiciones de ejecución de la pena que se parecen a las que se describen aquí en Buenos Aires y a las que podemos ver en la mayor parte de las cárceles de nuestro país. Muchas gracias. Al revés, muchas gracias, Miguel. Pasamos ahora, como él ha dicho que tiene que retirarse, a una sesión de preguntas y respuestas. Si les parece bien, se abre. Sí, por allá. Ajá. Primero, felicitarlo por su exposición. Me llama mucho la pregunta del planteamiento de que las sentencias deben de ser apegadas a derecho en un marco de transparencia. Mi pregunta es, ¿hasta dónde efectivamente se deben de revisar o modificar los lineamientos del reglamento interno de los penales con el fin de que la sociedad civil conozca la sentencia del juez en un marco de transparencia y apegado a derecho? Bien, juntamos, sí, varias. Adelante. Acá estaba, acá. Perdón, sí. Ajá. Sí, también. Señor Miguel, tomando en consideración la importancia que van a tener estos jueces, los jueces de ejecución, ¿cómo van a ser escogidos? ¿Y cómo van a ser escogidos y cómo van a ser protegidos por nuestras autoridades? Porque sabemos bien que muchas veces son amenazados por los propios delincuentes, tal es la forma que por eso es que ellos, antes las autoridades administrativas dejaban salir a los delincuentes porque estaban de por medio de sus vidas a la vida de sus familias. Y la segunda sería, ¿estos jueces procesales van a tener alguna relación con los policías que ya dejaron de ser custodios? La nueva reforma también maneja que los policías van a ser policías penitenciarios y dejan de ser custodios. ¿Va a haber alguna relación entre ellos con estas autoridades que serían el talón de Aquiles de los centros de readaptación? Bien, por allá, ahora y por allá. Ajá. Profesor, solamente una duda y quizás sobre lo que señalaba de algunas otras funciones que pudieran desarrollar los jueces de vigilancia penitenciaria. Coincido plenamente con usted de que tendrá que el debido proceso extenderse hasta la ejecución, hasta la propia ejecución de la pena. Pero ¿qué pasa con instituciones arcaicas que no van compatibles con esta idea de presunción de normalidad, que todavía las tenemos? Por ejemplo, la suspensión de los derechos políticos a partir del auto de formal prisión y la suspensión de los derechos políticos ipso facto después de la sentencia. Existe en la práctica ya un cumplimiento, digamos, a partir de los criterios que ha establecido la propia Suprema Corte de Justicia,
automática de suspender los derechos políticos. Y no solamente eso, sino que también ya hay una tendencia y una presión muy fuerte, porque ya se está concediendo más, o se está haciendo más habitualmente esto, a suspender incluso derechos civiles en automático. O sea, cómo poder compaginar esto, y en cuanto a algunas funciones que podrían también pensarse de cara a las atribuciones que tendrá el juez de vigilancia, si se va a extender el debido proceso hasta la ejecución, existen las medidas alternativas de solución de controversias. Es el cambio fundamental del paradigma del proceso, de un proceso que buscaba la verdad hacia un proceso que busca la resolución de los conflictos. ¿Qué posibilidades tendría ese juez de ejecución de sentencias de implementar esas medidas alternativas de solución de controversias? Y finalmente, una cuestión que es muy debatida y controvertida, si tendría la facultad o la posibilidad de modificar la sentencia el juez de ejecución de sentencia. En casos, digamos, excepcionales, pensemos en que enferma terminalmente el sentenciado. El juez ordinariamente puede, al imponer la pena, puede renunciar en ese caso a la pena, pero si esa facultad podría asumirla en ejecución de sentencia el juez de vigilancia. Bien, estaba allá y luego acá. Ay, allá estaba primero, ¿no? Allá y luego acá. Hola, muy buena la exposición. Yo por ahí quiero dar una visión muy cortita de la evolución de lo que pasa en Argentina con la creación del juez de ejecución o los problemas que trajo aparejado. Como primer punto, el juez de ejecución no fue reconocido por los otros jueces porque fue tildado de un juez carcelario, o sea, que era una extensión del servicio penitenciario. Por eso es bueno poder prever esta idea de falta de reconocimiento como la función jurisdiccional que debería cumplir. El segundo problema que tuvimos en Argentina fue que hubo una mala implementación en los procesos de reforma a los jueces de ejecución, o sea, la justicia de ejecución no fue tenida en cuenta, y así lo que se hizo fue darle muy pocos recursos, muy poca cantidad de jueces para la cantidad de detenidos que tenía o las competencias que tenía, que era la ejecución de todas las penas. Terminó siendo el cuello de botella. Ahora se mejoró un poco la situación porque crearon más jueces. Después, otro de los problemas que tuvimos con la especialización del juez de ejecución es que terminó cumpliendo una función inquisitiva. Nosotros en Argentina tenemos un fiscal de ejecución y una defensoría de ejecución penal, que ahí la idea es generar el contradictorio y que resuelva en función de lo que se discute ahí. Esto no lo ha respetado los jueces de ejecución, y una de las cuestiones que se está reviendo es la idea de hacerlo circular a los jueces de ejecución, porque durante 7 años de función que han tenido, terminan sacando planchas, o sea, ya se sabe de antemano lo que va a resolver y son muy poco abiertos a poder generar una discusión seria en este aspecto. El otro punto de nosotros, que el grave problema que tenemos es que el servicio penitenciario tiene una fuerte decisión sobre el cumplimiento de la pena. Hasta la mitad de la condena, el servicio penitenciario tiene autoridad absoluta para el avance en el sistema progresivo. Esto es una facultad que fue manejada políticamente de manera incorrecta, y por lo tanto es una cuestión pendiente que tenemos, porque hoy en día podemos decir que tenemos un sistema mixto, ¿sí? Una parte judicial y una parte administrativa, y lo único que hace el juez es revisar decisiones administrativas en ese punto. Y lo último, para terminar, es lamentablemente esa idea de tratamiento que usted dijo, es que nosotros tenemos no solo la conducta, sino también el concepto, y este concepto lo que trae es la idea de readaptación social, y es evaluado en forma negativa. Si no está readaptado no va a salir. Esta es otra cuestión pendiente que tendríamos que sacar en la Argentina. Y las intervenciones que hace el juez de ejecución es todo lo que tenga que ver con las modificaciones cualitativas del cumplimiento de la pena. Eso, pantallazo. Bien, por acá y por Oye, allá. ¿por qué no, ¿Ya? dejamos, tomamos las otras por una segunda ronda, nada más? ¿Ahora ¿Sí? piensas? Porque... Ok. Sí. Sí, porque si no nos vamos a perder. Bueno, Sí, gracias, Elena. Bueno, yo quiero empezar un poquito, quizás de atrás para adelante, si me permiten, porque esto justamente que señalas, creo que es un riesgo muy patente que enfrentamos, y es quizá un sistema de ejecución mixto, tan mixto como el sistema procesal penal que tenemos ahorita nosotros, y que lo hemos representado en alguna ocasión diciendo que es como si tuviéramos un vaso de agua limpia y un vaso de agua totalmente del caño, ¿verdad?, del desagüe, y las mezclamos, ¿verdad? Y entonces decimos que pedimos un agua mixta, ¿verdad? Y así es nuestro procedimiento penal actualmente, es mixto, ¿verdad? No es inquisitivo totalmente, es mixto, ¿verdad? Pero bien, ¿quién se va a tomar esa agua? Entonces, si
Eso es lo que estamos viendo en nuestro procedimiento penal y eso es de lo que queremos salir, pues debemos evitar entrar a ello y tomar la experiencia que ustedes nos brindan para que la ejecución penal sea plenamente jurisdiccional, ¿verdad? Que no exista una concesión, un espacio propio para la autoridad administrativa. No, es que la autoridad administrativa es un auxiliar. Es un auxiliar y hay que llevarlo a ese papel. Tan auxiliar como el policía que va a una diligencia de embargo, ¿verdad? Y que está bajo las órdenes del actuario que conduce la diligencia. El policía no va a pedir en ese momento a tomarle de las manos el expediente al actuario y a decirle, a ver, ¿cuánto debe este desgraciado, verdad? ¿Cómo? ¿Y no ha pagado? No, hombre. No, el policía está ahí por si hace falta y bajo las órdenes y espérenos afuera y le digo si entra usted, ¿verdad? Y lo que ha pasado es que el Poder Ejecutivo se ha tomado en sus manos y le quitó el expediente al juez y se lo corrigió y se lo enmienda. La autoridad administrativa, la policía. Entonces, fíjense qué combinación tan perversa tenemos. Somos juzgados por el Ministerio Público y nuestras penas son ejecutadas por la policía, sin ningún control judicial efectivo a lo largo de todo el camino, a un control muy limitado. Ese es realmente un desafío para el Poder Judicial. Entonces, creo que tiene que haber esta suficiencia y es bien importante que el aparato se cree en serio con todas las condiciones y los recursos necesarios. Y también de tu intervención sobre Argentina se confirma la importancia de adoptar el cambio de teoría de sustrato ideológico de la ejecución de la pena con el modelo del juez de ejecución, porque muy poco nos serviría decir que si sigue con el esquema progresivo, ¿verdad? El esquema clínico, pues los jueces siempre no serán los idóneos para tratar, los jueces no son los personajes idóneos para tratar a los enfermos, pero están los doctores. Aquí estamos tratando a los penados con criterios jurídicos, con criterios de garantía, con criterios de derecho. Por supuesto que todo esto no significa en forma alguna que el sentido humanista de ejecución de la pena que se ha desarrollado en México en buena medida gracias al doctor García Ramírez, no tenga razón de ser. Por supuesto que tiene que haber sentido humanista, pero con control judicial, porque el humanismo sin garantías, ese paternalismo se convierte en una forma de autoritarismo. En cuanto a las facultades, amigo magistrado, las facultades del juez, bueno, yo creo que deberá tener todas las facultades que actualmente tienen los jueces de conocimiento para modificar las penas o no aplicar las penas en casos extremos que no dependen del proceso mismo, como esta situación de enfermedad terminal, deberán estar debidamente reguladas y ser decididas por los jueces de ejecución de la pena. Las medidas alternativas, francamente ahí tengo duda hasta qué punto podrían o deberían intervenir los jueces de ejecución de la pena o debiese quedar esto bajo el control del juez de conocimiento. Pero hay ciertas medidas, por ejemplo, la condena condicional. Yo creo que no tiene razón de ser que intervengan los jueces de ejecución de la pena porque justamente estamos suspendiendo la ejecución de la pena. Por lo tanto, no ha empezado la ejecución de la pena para que va a entrar el juez de ejecución de la pena. Si hay ejecución, que entre el juez de ejecución. Si no hay ejecución, dejémoslo en el juez de conocimiento. Más aún, esta figura, pues ahora ya esperemos que tenga menor práctica, menor aplicación en nuestro país, puesto que en vez de la suspensión condicional de la pena, esperamos tener la suspensión condicional del proceso. No esperarnos a tener una sentencia, sino si ya vemos que el caso es de tales características que ameritaría una pena pequeña, pues mejor suspendemos el proceso y no la pena. Entonces, esto posiblemente se resuelva por esta vía. Y totalmente de acuerdo con esos aspectos de darle coherencia a todo. El debido proceso tiene muchas implicaciones y es un enorme contrasentido y es uno de los déficits que acusa nuestro país frente al derecho internacional, es esta suspensión de los derechos políticos a quienes gozan de la presunción de inocencia. Más aún, yo considero, y ojalá que podamos ver alguna sentencia así de algún estado, por ejemplo del estado de Michoacán, donde si se reforma la Constitución para establecer la presunción de inocencia, eso deja sin efecto otras disposiciones constitucionales que son contrarias a la presunción de inocencia, como la privación de derechos políticos. Es decir, es un caso similar al que plantea Miguel Carbonell, cuando dice la Constitución establecía una capite diminutio para los hijos de extranjeros, pero se reforma la Constitución y sin modificar esa cláusula que establece limitaciones a los hijos de extranjeros, se establece en el artículo primero que no podrá haber
distinción alguna por origen nacional. Entonces, pues el propio constituyente dejó sin efecto, lo único es que se le olvidó borrar esa otra parte de la Constitución, pero ya no está con efecto eso, de manera que tendrían que proceder y no negarse los derechos políticos y reivindicarse en las sentencias se le priva de su libertad, sin privación de sus derechos políticos en virtud de la reforma de la presunción de inocencia establecida en la Constitución. Ha quedado sin efecto, es un tema pues a discutirlo, pero yo considero que es un caso de derogación de una disposición constitucional por la propia reforma constitucional. No es que la Constitución se contradiga, sino simplemente la ley general donde la norma posterior deroga a la norma anterior que se le contrapone a ella en el mismo plano normativo. Bueno, algunos temas de la policía penitenciaria. Bueno, la policía penitenciaria deberá depender directamente de la autoridad penitenciaria administrativa, es decir, los jueces no tendrán un control, una función administrativa, los jueces tendrán el control jurídico sobre la administración en estos temas que comentaba, que necesitábamos, pero no tendrán funciones administrativas, seguirá siendo el Poder Ejecutivo el que preste el servicio auxiliar de aplicar las penas, pero sometidos a la autoridad del Poder Judicial. Ahora, ¿qué pasaría en estos casos difíciles, ¿verdad?, donde estén en riesgo? Bueno, pues lo mismo que puede pasar frente al juez que dicta una sentencia, que puede tener riesgo, pues hay que darles protección si es necesario, pero no por esas circunstancias podríamos decir, bueno, pues dejemos que la prisión siga siendo la ley de la selva, dejemos el autogobierno como mecanismo para lograr un equilibrio en las prisiones y mantengámonos aparte. Porque esta es la gran contradicción que vivimos. La prisión, que si la viéramos, digamos, en el contexto geográfico, ocuparía una parte milimétrica del territorio nacional, es el espacio donde debiera imperar el Estado de Derecho más que en ningún otro lugar, porque ahí el Estado tiene el control total. Y es una vergüenza y es un descrédito y un desfalco para el Estado de Derecho que en ese lugar donde el Estado tiene el control y donde él puso todos los elementos y donde recluye a las personas porque han violado la ley, ahí no impere la ley y ahí se resigne a que va a imperar la ley del más fuerte dentro. No, pues hay que retomar el Estado de Derecho porque eso pone en crisis no solamente el sistema penitenciario, pone en crisis todo el sistema judicial y todo el Estado de Derecho de México. Si los patios de las prisiones no son tan limpios, no están tan controlados como los patios de la Suprema Corte, no hay Estado de Derecho. Es como si tuviéramos en la Suprema Corte que los conserjes adquieren el poder y manejan las llaves y deciden cuándo le abren o no a un ministro para que entre y cuándo deciden abrir la sala de audiencias y controlan la televisión y controlan, hay un poder de los conserjes, ¿verdad? Pues no, pues es lo que pasa en la prisión. Hay un poder de los conserjes que está por encima del poder de los jueces. Hay que reivindicar eso y asumir realmente la función jurisdiccional. Y bueno, eso implica seleccionar a las personas adecuadamente, etcétera. Y por supuesto, pues si la ley, si la Constitución se está reformando, pues tendremos que llegar a las reformas reglamentarias que hagan falta para volver todo sobre el nuevo esquema de Estado de Derecho también en la ejecución de la pena. Algo tan simple pues como que seamos juzgados por los jueces, tenemos que ser penados legalmente. ¿Tomamos más? Tomamos un par y ya. Tomamos un par bueno, acá. Sí, estaba acá. ¿Otra? Ya no sé. Bueno, estaba acá, estaba Ernesto, estaba la chica, ahora está Luis, ahora está Javier. Ustedes decidan. Aunque brevemente, quizás muy breves, muy concretas preguntas, sería una manera de... Y concretas respuestas. También. Bueno, mi pregunta es un poco en el sentido de la última respuesta. Una vez que ya esté establecido el marco de funciones de los jueces, pues va a venir la implementación. ¿Qué incentivos piensas que debería de tener la autoridad administrativa, en concreto, por ejemplo, los directores de reclusorios, para dejar entrar los jueces? Porque evidentemente esta reforma, pues, de lo que se trata es un poco de equilibrar los poderes y ahora le vas a quitar este poder absoluto que tiene una autoridad administrativa a los jueces. Ahora acá Ernesto, Javier y Luis, y cerramos. Gracias, doctor. Perdón, mire, yo lo que quería preguntarle, a mí me llamó mucho la atención el último punto
sobre las facultades de los jueces en la cuestión del escrutinio público. Yo en particular, como miembro de una organización no gubernamental, estamos impulsando como línea la creación de observatorios ciudadanos para la policía. Pero en este caso, para el sistema penitenciario, me parece, seguramente por mi ignorancia, pero todo un hallazgo el que esto sea posible a través de una decisión del juez, observar el funcionamiento del sistema penitenciario por los mecanismos simplemente de observación y transparencia. Sería fabuloso, ¿verdad? Bueno, en el caso de la policía es algo parecido, pero para el sistema penitenciario me parece así como el otro lado de la moneda, o sea, algo increíble, ¿no? O sea, de facultad. Entonces, la pregunta es, realmente, ¿dónde ubicamos este asunto como posibilidad real de implementarlo en el corto plazo, conforme a lo que ha dicho el artículo 20, etcétera, ¿no? No sé si podría profundizar eso para orientarnos en ese aspecto. Si quieres, Luis y Javier, y ya cerramos. Acá está Luis. Ajá. Yo iba a hacer un comentario un poquito más ambicioso, pero en vista del tiempo voy a hacerlo muy breve y acaso demasiado directo, por esta razón. Estoy muy sorprendido de las altísimas expectativas que Miguel tiene respecto a lo que puede significar este cambio constitucional. Creo que el ejemplo argentino que se ha tocado es una muestra de que las reformas normativas, todas las reformas normativas, son de algún modo reabsorbidas por realidades que son mucho más fuertes que las normas. Y si los patios de las cárceles no son ni van a ser como los patios de la Corte Suprema, es porque hay razones sociales de fondo que ocasionan este hecho. No porque no haya habido normas suficientes, porque haya que cambiar el reglamento o porque no hubo jueces de ejecución penal. Y yo creo que el drama mayor en este terreno, que es un terreno privilegiado para mirar esta separación entre la realidad y la norma jurídica que caracteriza a nuestros países, la pena privativa de la libertad probablemente es el campo más obvio de esta separación, de esta brecha entre realidad y norma. La clave, creo que está en la manera en que socialmente se concibe la pena privativa de la libertad. Y uno ve a lo largo del tiempo, como tú nos has sintetizado esta mañana con tanta lucidez, uno ve cómo las teorías evolucionan, pero evolucionan en los libros, y evolucionan en los textos constitucionales, pero no evolucionan ni en la conciencia de la gente, que sigue viendo la cárcel de determinada manera, ni en la conciencia de los operadores jurídicos que tienen que llevar a cabo teóricamente esas normas, las tienen que llevar a aplicación. Entonces, no quiero alargar el comentario. Me sorprende tu alto nivel de expectativas respecto a lo que se puede esperar de estos cambios. Javier. Ya viene. Gracias. Conforme a la exposición, si la pena ya no tiene como fin restaurar los valores violados de la sociedad con contenido moral, ni tampoco restaurar al desviado o al perverso en aspectos psicológicos, ¿cuál es el fin de la pena o de la sanción penal, no tomando la presunción de normalidad, y cómo se relaciona esto con la duración de la pena, tomándolo como normal? Bueno, me podría tomar media hora. Para nada más, para esta respuesta. No. Bueno, los incentivos, querida Susana. La forma en que planteas la pregunta ya lleva en sí una carga muy importante, porque dices, ¿qué incentivos para dejar entrar a los jueces? Pues, ¿cómo que incentivos? ¿Y dejar entrar a los jueces? No me dejan entrar como juez, ¿verdad? Pues, señor, le pongo una medida de apremio, usted queda destituido. Y de ahí, bueno, conecto con la parte de Luis. Es que depende de la norma y depende, claro, por supuesto hay elementos culturales que influyen y que a veces pueden impedir que la norma llegue a consolidarse. Por ejemplo, el tema de el escrutinio público está planteado en una de las iniciativas que se están discutiendo ahorita en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y está planteado en la iniciativa que presenta el PAN
hay ahorita varias iniciativas en confluencia para determinar esto y tiene muchas posibilidades de prosperar la idea del escrutinio público y la regulación de un escrutinio público. Pero entonces la ley depende mucho de la ley y ya no es algo que quede a la voluntad. Es que justamente si el juez no tiene este poder coactivo, pues nos encontraríamos frente en la misma medida, bueno, ¿y qué tal si no dejan entrar al actuario? ¿Y qué tal si la autoridad administrativa no cumple con una resolución? Pues entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? Me pregunto. O sea, no, ahí tiene que haber, el Estado de Derecho está en la ley y hay medidas, pero hay una parte aquí que es, generalmente creo que omitimos considerar el plano normativo procesal. Si vemos el plano normativo sustantivo, tengo este derecho. Vemos el plano fáctico, pero descuidamos la parte intermedia del plano normativo procesal, que es lo que nos pasa mucho en México. Es decir, tenemos derechos sustantivos, pero no tenemos garantías sobre ese derecho. Pero las garantías sobre los derechos no son un tema fáctico, son un tema normativo. Está desprotegida la libertad personal, está desprotegida porque la ley de amparo la protege en México. Es decir, hay un tema normativo. Y si lo ponemos en la norma, echamos a andar el aparato judicial, echamos a andar a los litigantes, echamos a andar las cosas y las cuestiones se resuelven porque el Estado tiene el control de la validez de los actos y del nombramiento de los funcionarios y de la asignación presupuestal. Y las cosas tienen que encuadrarse conforme a derechos. Y tenemos una visión pues jurídica. Entonces creo que por supuesto influyen mucho los aspectos culturales, pero aquí hay un tema de derecho y si lo tomamos en serio, bueno, partamos de tener la norma con las garantías adecuadas. Por supuesto que si establecemos una norma donde decimos que los jueces visitarán las prisiones y harán recomendaciones pertinentes, pues ya sabemos que esa norma no significa nada. Es una norma, es una declaración de voluntad de buena fe. Pero si establecemos un procedimiento reglado y tenemos encima de eso el derecho, el juicio de amparo, pues tenemos la posibilidad de hacer efectivo esto y de lograr destitución. Digo que si un juez de ejecución no tiene la posibilidad de, por lo menos, suspender a un director o un funcionario penitenciario, que no lo pongamos, ¿verdad? Porque se van a burlar del juez y va a pasar que un día no dejen entrar al juez penitenciario. No. Eso no tendrá que pasar, ¿no? Y tendrá que estar el Poder Judicial respaldando y atrás de los jueces de ejecución. Bueno, en cuanto al escrutinio público, creo que es muy alentador este comentario. Ojalá que exista esta presión para llevar a cabo el escrutinio, y es algo que dependerá de los jueces, pero sobre todo de la ley. Es decir, tiene que estar en la ley el escrutinio público, y el juez estará para hacerlo valer. O sea, no será una concesión del juez, sino un derecho, con una reglamentación adecuada. Pero, esto se lo digo, es algo que no... déjenme comentarles nada más en un minuto, en la función de... Medio minuto. El subcomité, díganme ustedes, en el subcomité para la prevención de la tortura, vamos a los países, volvemos a dar una visita, y volvemos a los 5 años y bien nos va. Ya volverán otros, ¿verdad? O nuestros hijos quizá, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si con esas visitas cada 5 años, si no dejamos figuras como jueces de ejecución, como escrutinio público, ¿qué se logra con la visita cada 5 años? Si no se fortalece la estructura del aparato judicial ordinario, los mecanismos de control. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que incidir. Por eso, bueno, sí creo que son altas las expectativas, pero no hay que verlas, pues, como decía don Manuel Gómez Morín, que no haya ilusos para que no haya desilusionados, ¿verdad? Entonces, no, hay que verlas, pero hay que tener clara la meta, ¿no? Y claro que don Manuel es un personaje nacional, no es un personaje solo de Acción Nacional. Bueno, entonces hay que plantearlo, pero hay que tener el horizonte. Es como si tuviéramos el modelo de un juicio penal como el que nos estamos planteando ahorita. Si no tenemos claro que debe haber equidad procesal, vamos a tener problemas en la equidad procesal, pero debemos tener clara la idea de la equidad procesal para caminar hacia ese lugar. Y aquí debemos tener claro un sistema de ejecución penal plenamente controlado por el Poder Judicial, con reglas de debido proceso, porque si no tenemos ese panorama, eso sí es seguro que no vamos a llegar. Tenemos por lo menos que tenerlo, ir avanzando con pasos concretos hacia allá. Por último, en cuanto al fin de la pena, bueno, que esto toca. El fin de la pena es una sanción jurídica, es una privación o coacción jurídica sobre un bien determinado. Privación o restricción coactiva de un bien jurídico, decía la maestra Olga Islas, ¿verdad? Ok, pues eso es lo que se impone. ¿Qué fin tiene la pena? Pues es el mismo fin del derecho penal. ¿Qué te diría yo? Pues nada original, tomaría el pensamiento de Ferrajoli, un utilitarismo penal reformado. Proteger a la sociedad del delito y proteger al imputado de la venganza
pública o privada. No es más, no vamos a corregir o mejorar la sociedad por medio de la pena, es un último recurso para evitar cosas peores. Entonces no tiene un sentido educativo, no lo tiene. ¿Eso significa que vamos a encerrarlos y a dejarlos de suerte? No, por supuesto que no. Tienen derechos a oportunidades educativas, laborales, recreativas, de salud ahora en la reforma constitucional y de deporte, pero esto no es un mecanismo de transformar la sociedad, sino simplemente un derecho para reducir condiciones de vulnerabilidad de los íntegros. Lo importante es que la pena se cumpla conforme a derecho y que no se tomen en cuenta elementos subjetivos para afectar la naturaleza o duración de la pena, como tampoco se toman en cuenta esos elementos subjetivos, me refiero tendencias y aspectos de personalidad, tampoco se toman en cuenta ya para determinar la sentencia. Que el juez de ejecución no vaya a hacer más de lo que puede hacer el juez del proceso, pero sobre todo que la autoridad administrativa no haga más de lo que debe hacer el juez de ejecución y debe hacer el juez del proceso. Pero pues creo que es un tema que meritaría un diálogo mucho más largo. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Miguel. Tenemos enseguida la participación de Javier Angulo. Javier Angulo es profesor del CIDE y ha pedido que lo presente solamente de esta manera. Bienvenido, Javier, adelante. Gracias. El tema de mérito es la relación entre los elementos de seguridad pública y sociedad. La reforma establece, creo que para efectos del presente diálogo, dos puntos torales, y que son las garantías sobre la detención de las personas y el concepto de prueba ilícita. Tradicionalmente en nuestro país no han existido reglas para la detención, ya por vacío jurisprudencial, ya por vacío legal. O sea, es decir, todos hemos estado acostumbrados, o no hay como un asombro, una situación de excepción, si algún policía decide en la calle detenernos para pedirnos una identificación, sobre pretexto de que es para la seguridad de todos. Esta falta de reglas sobre la detención o sobre los derechos del imputado ha generado básicamente ciertos espacios de estado de naturaleza respecto de cómo las personas son detenidas, son puestas a disposición de las autoridades de procuración de justicia y más adelante puestas frente a un juez. Es más, ni siquiera han existido reglas para determinar si los encargados o elementos de policía judicial pueden realizar las detenciones de los ciudadanos o diferenciar bien las actividades de los elementos de encargados de la prevención del delito y los elementos encargados de investigar el delito. Bueno, en este orden de ideas, ¿qué resulta relevante? Se ha ingresado al texto constitucional prácticamente un extracto de la cláusula Miranda, que a partir del momento de la detención se le harán saber sus derechos. ¿Y esto qué implica para las policías? Hay dos fracciones respecto a esto, la segunda y la tercera del nuevo texto del artículo 20 constitucional en su nuevo texto. Implica que se le tiene que hacer saber su detención, se le tiene que hacer saber sus derechos en el momento de su detención, cuando es por parte de elementos de prevención o de procuración de justicia, y después se le tienen que hacer saber sus derechos en el momento en que comparece ante el Ministerio Público y en un siguiente momento, en el momento en que está ante un juez penal. ¿Y esto qué implica para los elementos de la policía o los elementos de prevención y de procuración de justicia? Bueno, implica generar la costumbre o la tradición de que en el momento en que detienen a un gobernado en las calles, tienen que hacerle saber sus derechos. Y esto está es totalmente disonante con nuestra tradición o con nuestra práctica forense o como lo vivimos. O sea, nadie se imagina hoy por hoy que cuando un policía detuviera a alguien en flagrancia de un delito, dijera al señor, le voy a hacer conocedor del texto del artículo 20, fracción segunda y tercera, y usted tiene tales derechos, súbase por favor a la patrulla. ¿No? Y esto tiene grandes implicaciones, porque ¿qué es lo que sucede? Si seguimos la tradición de Miranda, de donde parece que está extraído esta parte del fracción constitucional, parecería que la falta de notificación de los derechos en el momento de la detención por los elementos de prevención del delito o por los elementos de procuración de justicia tendría que dar lugar a la nulidad de juicio,
o tendría que dar lugar a que no pudiera prosperar, se surtiera la teoría de los frutos del árbol envenenado. Entonces, esto implica una gran capacitación respecto de los elementos de policía, simplemente en generar la práctica de que en el momento en que yo detengo una persona, si la voy a poner a disposición del Ministerio Público, le tengo que dar lectura de sus derechos o tengo que memorizarme el fraseo, porque de nueva cuenta, si regresamos a los antecedentes jurisprudenciales de derecho comparado, de Escobedo, Miranda y Gerald, tenemos que ver que para reforzar la cláusula Miranda, incluso la lectura incorrecta del fraseo Miranda daba lugar a la nulidad de juicio. De tal suerte que aquí surge la gran pregunta. En la reforma judicial penal ha existido una gran capacitación, existe una capacitación, una preocupación por dar elementos de capacitación tanto a Procuraduría como a miembros de poderes judiciales. Pero sí está ausente el factor de los derechos o el factor de los derechos de la ciudadanía, hacérselo saber a los elementos de prevención del delito. Y esto podría traer grandes consecuencias o consecuencias graves si se sigue la tradición Miranda. Es decir, si yo capacito a los elementos de procuración de justicia, si yo capacito a los elementos de los tribunales bajo la nueva tradición de la reforma judicial penal, pero el policía de propia, al momento de realizar la detención, no da lectura al texto del artículo 20, fracción segunda y fracción tercera, que tendrán que tener memorizados, mismo trámite ante el Ministerio Público, va a dar lugar a la ilegal detención que tendrá que ser calificada conforme al propio texto del 16 de la Constitución Federal por el propio juez de la causa, ¿no? Entonces, parece esto que es un gran reto, porque hoy por hoy, todavía, si nosotros visitamos algunas agencias del Ministerio Público, están pegando el texto del artículo del otrora 20 constitucional, bueno, están conviviendo hoy por hoy los textos constitucionales, pero están pegados para que las personas sepan sus derechos, para que no haya duda de que saben sus derechos, ¿no? Entonces, aproximadamente a más de 60, 70 años de la Constitución del 17, no hemos generado la práctica de que el imputado conozca sus derechos. Y hoy le estamos aventando a los elementos de prevención del delito el hacerles saber los derechos, ¿no? Y que además el texto constitucional utiliza en un fraseo más adelante una parte muy interesante, dice informar. Entonces ya no es que yo le doy lectura o utilizo el machote de que le hice saber sus derechos, sino que tiene que haber mecanismos para entender los derechos. Entonces esta carga que se avienta a los elementos de prevención, a los elementos de la policía y a los elementos de procuración de justicia es muy compleja. Y habría que prestar atención porque incluso la memorización de 2 párrafos constitucionales para la aplicación dentro de todas las detenciones puede resultar compleja en la implementación, ¿no? O sea, una cosa que se ve pequeña puede resultar un gran obstáculo y dependerá de la actitud de los jueces respecto de este evento, ¿no? Bueno, el segundo punto es teoría de los frutos del árbol envenenado o prueba ilícita ingresada también al texto del 20 constitucional y cómo incide con las labores de los elementos de prevención del delito de procuración de justicia. Generalmente son las personas que tienen contacto directo en el momento en que se sucede el injusto penal, evento delictivo, como le queramos llamar, ¿no? Generalmente son las personas que entran en contacto más pronto con ello. Y aquí, ¿qué sucede? Nosotros tenemos en nuestro Código de Procedimientos Penales reglas muy básicas de qué hacer. Ya tenemos reglas, ¿no? Dice que, bueno, pues llega al Ministerio Público, tiene conocimiento de la noticia criminosa, asegura el área, pregunta por testigos, embala evidencia, Bueno, pues también a 70 años de la disposición normativa es el día de hoy que no se cumple, ¿no? O sea, es de llamar la atención que aun cuando tenemos una regla también de cadena de evidencia, la norma no se ha cumplido. Entonces la evidencia, pues, lo que el viento a Juárez, pues. Y esto tiene muchas, esto tiene muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque una vez que se da el concepto de prueba nula o prueba ilícita dentro de nuestro sistema constitucional, esto genera que en el momento en que no se respete la cadena de evidencia, va a generar la prueba ilícita. Y que juez de garantías no va a permitir que la prueba ingrese a proceso. Y si las pruebas no ingresan a proceso, se generan obviamente las sentencias absolutorias. Y que esto genera en un sistema de pesos y contrapesos una dinámica muy compleja. ¿Y cuál es esta? Bueno, el problema es que por la situación, el contexto que hoy por hoy vive el Estado, que ya sea imaginario o no,
porque los índices naturales de delitos siguen estables desde hace 5 o 6 años, pero hay un imaginario muy agresivo respecto a la situación sobre los índices de delincuencia, genera que la sociedad ha presionado más para la inflación legislativa en cuanto a las penas, la inflación legislativa en cuanto a los tipos penales, ha presionado muchísimo en cuanto a estos temas y que cada sentencia absolutoria puede resultar un escándalo. O sea, cada sentencia absolutoria puede generar cualquier cantidad de rumores o sospechas de por qué salió. Entonces, en este sistema, en esta reforma judicial penal, donde arrojo a los elementos de la seguridad pública, dar un conocimiento de garantías constitucionales, reiterarlo ante el Ministerio Público, y ya no solamente hacerlo saber, sino informar, que implica un candado para hacerlos conocedores, es decir, para dentro del ámbito de la comprensión de cada uno de las personas, de los presuntos inocentes que comparezcan ante la autoridad, conocer perfectamente hasta dónde se va su derecho, y después genera una regla de prueba ilícita, entonces ahora sí tengo que acatar el código. Esto genera una serie muy importante de relación ciudadanía-seguridad pública, porque entonces a las primeras personas que están interviniendo con los problemas criminales o con los problemas penales, les estoy arrojando ya también una carga constitucional. O sea, cuando en nuestra tradición jurídica natural, el texto constitucional del 20 señalaba que las garantías constitucionales se hacían saber por Ministerio Público. Y hoy se tienen que hacer saber por policía al momento de la detención, incluso en casos, y esto lo podemos llevar incluso al absurdo. O sea, el propio texto constitucional señala que en casos urgentes de flagrancia, la detención la puede hacer cualquiera de nosotros. Y esto lleva al absurdo de pensar si nosotros le tendríamos que hacer sus derechos saber sus derechos constitucionales, porque el texto constitucional es claro, dice al momento de la detención. Entonces yo veo que una persona comete el ilícito, el injusto penal, entonces lo detengo y le digo, le voy a hacer sabedor de la fracción segunda y tercera del nuevo texto del artículo 20. ¿Y cuáles serán las consecuencias jurisprudenciales de esto? ¿Y cuáles serán las consecuencias respecto a las sentencias absolutorias o condenatorias? Únicamente para cerrar, digo, porque es la relación entre seguridad pública y gobernado, bueno, a partir de las reformas al texto del artículo 21, 73, 115, 123 de la Constitución de 18 de junio del año pasado y la reforma de noviembre, podemos únicamente observar que empieza a haber una organización, un sistema de coordinación entre el sistema de seguridad pública que tiene como último escaño a la Federación a través de la Ley de Seguridad, ¿no?, contemplada en el artículo 21, y que se ha ido también haciendo una pirámide. La Policía Municipal depende en principio del presidente municipal y a su vez de gobernador, como se puede observar del texto del artículo 115 de la Constitución Federal. Y esto hace surgir la siguiente pregunta: ¿esto será más efectivo o no? Digo, esto no, creo que solamente la aproximación empírica después de la reforma a varios años de distancia podrá dar o no la razón. Porque esta vez quien ya detenta el mando último, hablando de municipios, de la policía, es el gobernador, es quien detenta el mando último. Y en sistema de coordinación de policías es la Federación quien detenta el mando último. Entonces, si esto rompe con los modelos clásicos de que cada quien va administrando, ¿no?, y es conocedor de cómo se verifican los problemas penales al interior, o si la Federación puede instrumentar las políticas públicas para combatir la delincuencia. Gracias. Abrimos ahora una ronda de preguntas. Sí. Parece que allá. Ajá. Yo quisiera hacer algunas reflexiones y centrarlas en esto del mundo de papel y la realidad, porque la realidad no se cambia por decreto, ¿no? Entonces, cuando se habla de los modelos, cuál sería el mejor modelo, si está bien diseñado, si no está diseñado, estamos en el mundo de la ideación, buscando lo idóneo, lo ideal, y voltea a ver uno la realidad y el contraste es impresionante. Cuando mencionaba usted esto de la prueba ilícita, ¿no?, centro la pregunta acá: ¿cómo la norma puede complicar? Decía, bueno, ¿será capaz un policía de aprenderse 2 párrafos de la Constitución? Pues ¿cuántas canciones se saben? ¿No? Si se saben varias canciones, igual 2 párrafos musicalizados se lo aprende, ¿no? Si yo detengo a alguien en flagrancia y le voy a tener que leer los 2 párrafitos, pues me voy a encargar que atrás de mi credencial de lector, que siempre la traigo conmigo, tener una fotocopia de los 2 párrafos. Digo, manera de instrumentar habrá, ¿no?
Lo que me llama la atención y donde centro la pregunta, que tiene que ver con algo que se mencionaba también el día de ayer: eficacia, derechos humanos, justicia, seguridad pública, ¿no? Decían, no contaminemos la reforma al sistema de justicia penal con lo que es la seguridad pública, manténganlos separados, y por ahí se atravesaba el régimen de excepción. Déjenme comentarle, usted lo habrá visto, hará 3 o 4 días, un periódico de circulación nacional, El Universal, sacó un editorial donde el reclamo es que ya ni con régimen de excepción el sistema tiene la capacidad de procesar todos los ajusticiamientos que se están realizando en el marco del crimen organizado. Entonces, bueno, ya si nos queremos consolar, pues se están matando entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, no se procesa, no saben quién lo mató, pero bueno, entre ellos, ¿no? Como que es necesario volver a fijar las coordenadas de lo que estamos discutiendo para lograr entrar en un punto no tan extremo, donde la discusión cobre sentido y no haya una separación, una polarización tan impresionante entre la realidad y lo que quisiéramos tener, porque en algún momento hay que pensar en la instrumentación, ¿no? Termino con esto. Me preguntaba yo, ¿qué es mejor? ¿Concederle a las policías el régimen de excepción que quieren? Que finalmente déjenme apachurrarles tantito sus derechos humanos para poder conseguir la prueba, para poder capturar a alguien, nomás legalícenmelo, póngamelo como régimen de excepción. Entonces, bueno, que entre la legalidad por la puerta trasera disfrazada de señora de la calle, pero que entre. Bueno, ya ni con régimen de excepción está funcionando. Y ahí está el editorial del Universal. Ya en la discusión ni siquiera era régimen de excepción no o régimen de excepción sí, ni siquiera con el régimen de excepción. Estos comentarios que usted hacía me parecen como una expresión muy detallada, muy claramente explicada de ese dilema que yo observo. Sí, bueno, un poco retomando, me parecería que el régimen de excepción no toca seguridad pública, me parecería que el régimen de excepción toca proceso, por una parte, proceso penal, sigue teniendo valor la averiguación previa, hay posibilidades de remisión de la condena, hay posibilidades de que testigos protegidos, Me parece que el régimen de excepción no pasa por esto, está arraigo, las facultades, bueno, lo que pasa en delincuencia organizada en el primer plazo del 16 constitucional, pero me parece que no atraviesa la reforma constitucional a seguridad pública. Me parece que eso sería un problema de política pública para entrar a ello. Ahora, me parece que, ¿cuál es la necesidad? A mí me parece que, creo que usted tocó el problema de prueba ilícita. Me parece que hay un gran debate en la Academia Norteamericana sobre lo que es, si debe o no existir el concepto de prueba ilícita, porque dicen algunos académicos norteamericanos que permite la salida de personas que sí cometieron el ilícito, ¿no? El propio Miranda, ¿no?, sale acusado de los cargos de secuestro y violación. Pero me parece que prueba ilícita protege a todos. Me parece que la discusión no se puede centrar en reducir garantías jamás, o en restringir el Estado de Derecho versus seguridad pública. Y me parece que precisamente por eso la reforma constitucional penal no atravesó seguridad pública con régimen diferenciado, sino que el régimen diferenciado se ubicó únicamente en facultades de arraigo, en lo que es delincuencia organizada, la facultad delegada al Congreso, lo que pasa en proceso y lo que incluso pasa en sistema de derecho penitenciario, donde hoy por hoy se van a crear centros penitenciarios exclusivos para el régimen de delincuencia organizada, pero me parece que es muy afortunado que no se cruce la reforma del 21, 115, 123 y 73, en la parte de seguridad pública con delincuencia organizada. Y me parece que esto ya es un debate de política pública para resolver el problema, porque digo, como usted misma convence su exposición y lo suscribo totalmente, los decretos no cambian la realidad, ¿no? O sea, diga lo que digan los decretos, pues sí, si hay un problema muy grave reflejado creo que en todos los periódicos de circulación nacional, que muy difícilmente va a cambiar pero me parece que sí, como usted dice, hay que reorientar las coordenadas de la política pública para el combate a la delincuencia organizada. Por allá. Que nosotros que somos oficiales municipales,
no tenemos ningún problema en poder acercarnos a la ciudadanía y leerles los artículos que les corresponden para garantizar lo que bien les corresponda. Pero el problema sería para, también como parte de los académicos, decirnos, ¿cómo hacemos cuando el delincuente es altamente peligroso? ¿En qué momento le vas a leer sus derechos? Si está golpeando a tus oficiales de policía, te acaba de matar a uno de tus oficiales de policía. Además, se viene toda la familia para protegerlo a él y se vengan en contra de nosotros. ¿Dónde está ese Estado de Derecho que nos debe garantizar también a nosotros el Estado para poder nosotros cumplir eficientemente nuestro trabajo? Entonces, esta parte es muy sencilla. Nosotros podemos leerte, como decía mi antecesora, te podemos leer y te podemos cantar una canción, te podemos hacer lo que nos digas. Pero el problema debemos de pensar claramente en qué momento le vamos a leer esos artículos. Si tenemos el problema grave en una situación, y ustedes saben, en delincuencia organizada simplemente, ¿cuántas armas caen? ¿Cuántas tenemos nosotros? La comparación es muy adversa. Nada más. No, yo creo que nada, esto es una cuestión de prácticas, o sea, no creo que sea una cuestión, o sea, reitero, o sea, tanto para, cito un caso, una persona que fue, hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de una persona que atravesó nivel averiguación previa, proceso penal, apelación, reclusorio, muere en reclusorio y era sordomuda. Y no está registrado ni en averiguación previa, ni en proceso, ni en la alzada, ni en el reclusorio. O sea, nadie se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, que tenemos problemas operativos graves. O sea, no son menores. Esta persona solamente bajaba y hacía la cabeza y todo el mundo dio por hecho que... entonces, lo que quiero decir es que este tipo de inserciones a nuestro sistema de prácticas es una cuestión de internalizaciones. Porque una cuestión tan sencilla como una persona sordomuda que nadie se dio cuenta y atravesó todo nuestro sistema de procuración y administración de justicia penal. Entonces, creo que este tipo de inserciones que se van dando a los elementos cambian diametralmente y regreso. O sea, hay un esfuerzo por hacer las cosas, pero es una cuestión de internalización que parece sencilla y no lo es, como ciertas prácticas como, si usted va a la oficina, o sea, de un seguro servidor, como meter cada cosa en su folder, ¿no? O sea, cosas que a veces parecen tan sencillas para no perder los papeles, no las hacemos, pues. O sea, me parece que es una práctica internalizada y que se tuvo que hacer, me parece que lo forza la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, a través de que incluso la mala lectura de Miranda generara que la persona saliera de el proceso penal, y entonces genera sí la obligación y le cuesta 5 años jurisprudenciales y a golpe de sentencia y presencia, a golpe jurisprudencial y presión social. O sea, porque ahí le revierte la Corte el problema a los sistemas de prevención y procuración de justicia y dice, se fueron porque no les leyeron bien Miranda. Pero sí fue un problema de operatividad del sistema de 5 años de redoble de jurisprudencia. O sea, no es menor, no es menor este tipo de inserción de prácticas. Me parece que no es menor. ¿No? Y digo, creo que usted tiene plena razón en que, digo, son los grandes dilemas constitucionales. ¿Qué hago cuando estoy a la mitad de un tiroteo, logro someter a la persona, sigue la familia interviniendo y yo tengo que darle lectura a los derechos constitucionales? Son este tipo de operaciones prácticas que usted señala, que creo que son los grandes retos de la reforma, que no creo que sean menores, porque claro, la realidad impone necesidades, pero finalmente el texto constitucional está allí, y ahora será necesario generar las condiciones para darle lectura, sea cual sean las condiciones. O sea, sean cual sean, habrá que darle lectura porque si no, siguiendo la tradición Miranda, tendrán que salir, ¿no? Digo, y aquí habrá que hacer un esfuerzo, digo, para generarlas. Y digo, yo honestamente hoy por hoy no podría decir cómo, ¿no? Está por acá Mauricio y por allá Marcelo. Una preguntita más o menos sencilla. ¿Quién va a hacer valer los derechos estos? Me pregunto si esta Suprema Corte de Justicia va a abolir y va a revertir y va a nulificar violaciones fragantes a los detenidos, si no les fueron leídos derechos o si fueron violadas ciertas garantías, o alguna cámara o algún juez va a revertir. En realidad la evidencia nos indica que el éxito de este tipo de validación de derechos pesa mucho sobre la defensa del imputado. El acceso a buena defensa del imputado, que puede hacer valer ese derecho en una corte,
Si no, nadie va a nulificar o va a tumbar todo un proceso simplemente porque el imputado venga y diga, no, pues no me dijeron nada, porque es palabra contra palabra, obviamente, ¿no? Me pregunto si tenemos los instrumentos en nuestro esquema judicial para hacer valer estos derechos o seguirá siendo palabra muerta. Sí, a ver, en la línea de Marcelo, yo creo que varios de los problemas que se plantean, incluso algunos que tú planteas, realmente no son problemas. O sea, no hay que ir a ver mirando hoy día el tema de la información de derechos de un detenido, fundamentalmente para el ejercicio del derecho no a incriminarse. Ese es el tema central, ¿cierto? No es un tema de los Estados Unidos, hoy día es un tema que prácticamente está consagrado en casi todos los sistemas procesales del mundo occidental. En Latinoamérica se ha introducido, y no es que las policías de los otros países de Latinoamérica son más formadas o tenían prácticas muy distintas a las que se escriben de México, y no ha habido, yo diría, es un tema en donde en pocos años ha habido cambios importantes, pero el tema central está en fundamentalmente cuáles son, yo creo, los mecanismos. Por ejemplo, debates como del policía que está recibiendo una acción violenta, está muy resuelto en la jurisprudencia comparada y en la doctrina comparada en términos de que un tipo que está ejerciendo violencia, la obligación de informar derechos es cuando se puede reducir al tipo, se le lleva a un lugar seguro. Nadie discute eso, porque realmente discutir eso sería ilógico, digamos. O, por ejemplo, el tema de los particulares. Hasta donde yo conozco tampoco nadie discute eso en el derecho comparado, porque la obligación de información es para los agentes estatales que van a aprovecharse del evento de, excepto la autoinculpación, versus los privados que están sustituyendo casualmente el Estado. Normalmente la obligación del particular es poner a disposición lo más pronto posible de la persona de la policía. Entonces, yo no creo que los problemas vayan tanto por ahí. Lo mismo, por ejemplo, el tema de la policía tener capacidad de informarlo. Son cosas muy sencillas, hay muchos mecanismos. El tema son los mecanismos para hacer efectivo esto, o sea, cuáles son los incentivos que fuerzan a la policía o a las autoridades policiales a presionar a la gente. Y esto tiene que ver, yo creo, fundamentalmente, ni siquiera tanto con el tema de las cortes en decisiones muy tarde. Yo creo que lo que más funciona en América Latina en la experiencia es revisiones muy tempranas del estatuto de la detención, que tienen que ver no solo con la información de derechos, sino que cómo se produjo, o sea, audiencias de control de legalidad, en donde evidentemente tú tienes que tener acceso a un defensor. Yo creo que ahí se juega esto. Los otros no me parecen problemas tan relevantes. Realmente, como digo, creo que hay mucha experiencia acumulada en eso hoy día, sin tener que ir a Estados Unidos. No, bueno, eso es lo común en Latinoamérica. Entonces está primero Javier y después está Alejandro. Sí, contestando un poco unida la pregunta, me parece que lo principal es revertir el criterio de reposición del procedimiento, que ha sido la figura tradicional en nuestro sistema jurídico para restablecer a las personas en sus derechos violados. O sea, me parece que lo que se debe generar es la nulidad de juicio. Me parece que el criterio que más se acerca es el que genera la teoría de los frutos del árbol envenenado, que es el de cateos ilegales, ¿no? Inviolabilidad del domicilio en cateos. Me parece que es cuando deja sin acervo probatorio, obliga a que el tribunal inferior saque a la persona. Me parece que ahí ya hay un precedente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde es muy clara que una vez que se da la violación constitucional, libera a la persona que está acusada de delitos contra la salud, y creo que esta es la tradición que tendría que seguir. Y sí, regresando, digo, hay mucha jurisprudencia comparada. Está Deiri en Argentina, en la Cámara de Casación Penal, y bueno, Alejandro Carrió en su libro Garantías Constitucionales Penales toca todos los temas constitucionales de la Corte. Hay mucha jurisprudencia chilena, pero creo que sí ha habido debates y hay reveses jurisprudenciales y hay decisiones de los jueces que han traído a las reformas hacia atrás y hacia adelante por presión de las sociedades. O sea, me parece que hay reformas que a veces pueden dar incluso interpretaciones muy complejas. Digo, por dar un ejemplo, hoy por hoy está ya regulado en el código del estado, el código que va a entrar en el estado de Durango, la prueba ilícita, ¿no? Ya para empezar a arreglar cómo va a darse prueba ilícita, porque a veces la decisión de los jueces y la presión que ejerce la sociedad sobre los jueces ha generado disminuir los estándares de prueba ilícita o generar reveses de reformas, ¿no? Yo sí pensaría que ahí sí hay veces de problemas de interpretación jurisdiccional
y contrapesos sociales de lo que reclaman o esperan las sociedades de sus jueces en una malinterpretación del derecho penal. Sí, yo solamente quisiera decir, la realidad no está mañana, sino está aquí. Y hoy tenemos leyes, en cuanto a los controles que se están precisando, con las funciones inmediatas que tiene que hacer el juez que recibe una persona es pronunciarse sobre la legalidad de la detención, actualmente. Y no solamente eso, sino que tiene expedita la vía para el amparo. Y bueno, actualmente son casos absolutamente excepcionales en los cuales no se convalide la detención. Y también los casos de la Corte son también absolutamente excepcionales. Pero existen esos controles que concluyen casi siempre con la convalidación de la detención. Y la reposición del procedimiento, yo creo que es muy importante aquí ir pensando también con otras estructuras. La idea del juicio nulo, es muy interesante, la reposición del procedimiento, que sí sigue siendo una cuestión que se utiliza todavía en la práctica, pero que no tendría por qué ser un elemento que tuviera influencia en el momento de la detención, porque no se va a reponer el procedimiento para que lo detengan, tendría que ser liberada la persona de esa imputación. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, creo que una figura a veces útil o no útil ha sido la reposición del procedimiento, pero si no hay la única solución hoy por hoy dentro del sistema mexicano, en nuestra tradición jurídica, es o repongo procedimiento o dejo sin valor pruebas. Son nuestras únicas soluciones. No, hoy por hoy no está generado el concepto de juicio nulo, ¿no? Y ahí concuerdo en que tendría que ser concordante con la reforma y el concepto de prueba nula y la serie de garantías constitucionales de la reforma judicial penal, que se tendría que hoy generar el concepto de juicio nulo. O sea, sin duda, ¿no? Porque efectivamente la mayor parte de los jueces convalidan las detenciones, y el mayor avance jurisprudencial es que hoy la convalidación de la ilegal detención por parte del juez, que generalmente hasta la octava época no fue combatible vía amparo, es combatible hoy vía amparo cuando también se ataque el auto de vinculación a proceso, el auto de formal prisión, ¿no? Creo que es un gran avance jurisprudencial, porque hoy puedo atacar la calificación de legal detención cuando tradicionalmente había sido una causa de sobreseimiento de que el juez no iba a entrar al conocimiento de esto, ¿no? Porque se decía era una facultad constitucional del juez y tener una inmunidad constitucional, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Deseas agregar algo? No, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti y a todos ustedes. Volvemos a...